clase de hoy. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Ah, Diego, es tu primera vez. Ok, encantado también. Ah, Sandra, también es tu primera vez. Ok, bueno. Entonces, antes de empezar la clase y hacer como que un poco de review, sí me gustaría hacerles una preguntita que lo voy a colocar en el Mentimeter. No sé si han utilizado la herramienta, si lo conocen. Los que han estado en la clase 1 saben la herramienta que me refiero, pero los que no, es súper sencillo, no se preocupen. Ya les muestro mi pantalla, como para que más o menos puedan visualizar. Me avisa si lo pueden ver. Ah, perfecto. A ver, chicos. Les voy a mostrar el link. El link es súper sencillo. Nada más le dan check. Y sí, hay que responder la pregunta que ustedes pueden visualizar ahí. No sé si alcanzan a ver la pregunta. Me permiten un segundo. Que esto acá está como que me ahorra. A ver. Ahí les pasé un link, le dan clic y les va a aparecer automáticamente en la pantalla que yo estoy visualizando también. Sí, o si no, colocan Menticom y le colocan el código que pueden visualizar en la parte superior. No sé si alcanzan a verlo, un segundo. Voy a presentarlo acá. Ahí está. En la parte de arriba hay un código que dice 48994970. ¿Sí? Entonces, si ustedes responden, automáticamente en la pantalla va a aparecer sus respuestas. Sí, su nombre, no se preocupen por eso. No sé si ya han podido ingresar al link. Ah, qué bueno, feliz. Muchas gracias. Qué linda emoción. Ahí ya respondió una persona. Ok. No sé si los otros pueden visualizar. Es súper sencillo, chicos. Uy, ahí alguien está resfriado. Diego está interesado. Si le puedes colocar ahí en la encuesta, sería súper chévere. Simplemente hay que entrar al link que ustedes pueden visualizar. Ahí está, perfecto. Coloca Menticom, Diego, y te va a pedir un código. Y el código es este, 489970. Alegre, preocupada, ok. Tranquila, resfriada, cansada, feliz, dudosa, ajá. Hasta allá van ocho personas que acaban de responder. Diego, en tu computadora simplemente coloca menti.com, tal cual, y te va a pedir automáticamente un código y colocas el código que se visualiza en la pantalla. Ok, cansada, ok, ya tenemos 13 respuestas, tenemos casi como 50 en la sala. Muchas gracias, Paula, por el link. Con malestar de resfrío, ok. Interesada, pensativa, súper bien, ok. Dudosa, emocionada, ok. Tenemos 20. Ah, perfecto. Qué bueno, Diego. ¿Qué más tenemos acá? Con ganas de aprender. Ah, muy bien, gracias. Emocionada, animada, ok. Y lo que más resalta es que la gente está cansada. No sé si creo que Perú jugó con Bolivia hoy día, ¿no? No sé cómo quedaron. Ah, pensativa, ok. Dudosa, interesada, desganada, interesada, sí, preocupada, ok. Triste por el partido. Ah, o sea, quiere decir que Perú perdió. Ah, qué pena. Eh, Cansada, ok.
Ok. Diego, no es un programa, es simplemente un link. Súper sencillo. Triste por el partido. Ok. ¿Cuánto quedó Perú con Bolivia? ¿Alguien que me dé el score? Perú perdió por cuánto, por 1, 2. Silvia, leer, perdimos a 2-0. Wow. Creo que con esto se complica un poco el tema de la clasificación para el mundial, creería yo, ¿no? A mucha altura, ok. Perfecto. Hasta ahí tengo casi como 40 respuestas. Muchas gracias a los que participan. Ah, qué bueno, Silvia, me alegra mucho. Ok, si nosotros vemos la pantalla, que es algo que también yo les sugiero mucho, hago esta pregunta porque es algo que de repente parte mucho cuando uno habla de habilidades blandas, es que de alguna manera el nombre esté bien puesto. Por ejemplo, cuando yo digo que estoy triste por el partido, la tristeza realmente es un sentimiento, una emoción, pongámosle así, ¿sí? El tema de feliz también, el tema de alegre también, con ganas de aprender también. Por ahí yo leo algo que dice bien. El tema de bien, de alguna manera, es como que muy general. Si bien es un sentimiento de repente de alegría, pues hay que concretarlo. O sea, estoy feliz, ¿sí? Estoy animado. Es algo que ayuda mucho también mentalmente o emocionalmente, como nosotros decimos dentro de la psicología. Eso solamente como un tip general. Sí, Daniela, ese es menti.com. Ajá, correcto. Tranquila, ajá, pensativa, perfecto, dudosa, preocupada, perfecto. Veo que lo que más resalta es el tema de alegre, es algo que me gusta mucho también, a pesar de que creo que el clima está un poco blanco, pero bueno. Listo, chicos, entonces me queda claro un poquito con qué tipo de sensaciones estamos viniendo el día de hoy. Entonces vamos a empezar un poco con el taller. No sé si se ve la pantalla, vamos a ver acá. Creo que sí. Sí, se visualiza la pantalla, perfecto. El tema 2. Ok, a ver, si recordamos un poco la clase anterior, vimos como habilidades blandas como tema general, ¿sí? Pero recordando un poco, bueno, sabemos que el tema de las habilidades blandas tiene que ver más de cómo somos que cómo sabemos, ¿sí? Es un mensaje interesante que me gusta mucho ponerlo también. Para los que no me conocen y es la primera vez que entran a clase, mi nombre es Girasol Delgado, así que siéntanse en confianza de decirme Girasol. Soy psicóloga de formación, soy magíster en Business Administration o en Administración de la Universidad Pacífico. Tengo un montón de experiencia en el mundo corporativo, en todo lo que nosotros llamamos recursos humanos. Sí, tengo más de 14 años trabajando básicamente en este área, en ese mundo maravilloso. Pero la psicología que de alguna forma me ha permitido conectar mucho con el tema de habilidad blanda, sobre todo en el mundo corporativo, pero también a nivel personal. Solo para que más o menos se den una idea. Lo que hemos estado desarrollando dentro de clase es qué son las habilidades blandas. La clase anterior vimos lo que era inteligencia emocional, si ustedes recordarán, y bueno, lo que vamos a ver ahora es descubriendo tu flow, ¿sí? Antes de entrar básicamente a lo que son clases del día de hoy, vamos a hacer un poquito como que un recordaris de la clase anterior, ¿sí? Cuando hablamos de habilidades blandas como concepto, pues lo estamos trabajando mucho como people skills o como esa parte que de repente se dice lo blando que uno tiene o lo emocional que uno tiene, ¿sí? Cuando buscamos alguna definición de lo que son habilidades blandas, y es algo que pueden hacer un research de repente en Google o consultar algún diccionario especializado, básicamente estamos hablando de rasgos de carácter, básicamente de personalidad, pongámoslo así si gustan, y habilidades interpersonales que apoyan la búsqueda de metas personales y organizacionales. Me gusta mucho colocar eso porque en el mundo corporativo nosotros desarrollamos mucho habilidad blanda, pero para algo establecido, algo dentro de la compañía, por ejemplo. Yo necesito una habilidad blanda de lo que es comunicación, por ejemplo, para poder presentar un proyecto o para posiciones que manejan gente. Por ejemplo, como gerente de recursos humanos, uno necesita mucho lo que son habilidades blandas, ¿sí? Eso solo para ejemplificarlo.
Como concepto también es importante recordar lo que es inteligencia emocional, que era un poco lo que estábamos tocando en la clase anterior, que por ahí saltaron algunos temas bastante interesantes también. Pero solo para tenerlo claro y enmarcar un poquito el tema de definición, que me gusta manejar mucho la definición de APA, que es un diccionario que nosotros tenemos dentro de psicología a nivel global. Cuando habla de inteligencia emocional, pues normalmente se habla de un tipo de inteligencia que implica la capacidad de procesar la información emocional, ¿sí? Es decir, al momento de que yo les hago la pregunta y les digo cómo se sienten hoy día, y de alguna manera, por ejemplo, alguno dijo, oye, hoy día recibí una noticia muy bonita, por eso estoy feliz, estoy haciendo un procesamiento de información para poder darle un nombre a la emoción o al sentimiento que estoy teniendo, ¿sí? A eso se llama procesamiento de información emocional y utilizarlas en el razonamiento y otras actividades cognitivas, es como nosotros llamamos dentro de psicología. O si simplificamos un poco, por ejemplo, el tema de inteligencia emocional es algo que de repente se maneja mucho porque nos permite también generar relaciones positivas con la gente. De alguna manera esa relación saludable de interacción con la gente que conoces, sean amigos, pareja, hijos o hasta contigo misma también, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de inteligencia emocional. Si ustedes se acordarán en la clase pasada, no sé si alguien acuerda, la inteligencia emocional tiene 3 componentes importantes que hay que tenerlo en cuenta. No sé si alguien acordará de la clase pasada que pusimos, ¿cuáles eran esos 3 componentes? ¿Alguno se acuerda? Si no se acuerdan, está bien, no tengo problema si me dicen no, girasol, no nos acordamos. Margarita es de personalidad, ajá. Muy buen punto. Ese es uno. Nos faltan 2. ¿Qué otro componente más hablamos? El tema del ICO. Muy bien, Margarita. ¿Y cuál es el tercero? Exacto, Daniel, la inteligencia emocional en sí. Perfecto. Muy bien, Margarita, gracias. Esos son los componentes que hay que tener en cuenta cuando uno habla de inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional no es algo solo, ¿sí? Tiene un componente psicológico bastante fuerte, que básicamente es el mix de la personalidad, el mismo que nos habla mucho de inteligencia general y inteligencia emocional en sí, ¿sí? Ok. Ahora, hay algo que la clase pasada también revisamos mucho, ¿no? Me decía en Girasol, se habla mucho de inteligencia emocional, pero emoción, ¿a qué le llamas emoción? O sea, busquemos también un concepto para el tema de las emociones. Si hacemos research también en Google, les van a salir un montón de definiciones, pero la que me gusta manejar mucho a mí es que pensemos en las emociones como sentimientos que experimentas, como para que le puedas dar un nombre. Como por ejemplo, el día de hoy estoy muy emocionada porque estoy dando la segunda clase. ¿Sí? Porque lo estoy experimentando, lo estoy viviendo. Si bien no es algo palpable, no es algo como un objeto de repente que yo me pueda comprar algo y lo pueda tocar, lo pueda sentir, lo pueda visualizar, para el caso de las emociones es un sentimiento un poco más interno, es algo que de repente no se toca, pero sí se siente y lo experimentas, ¿sí? Si hacemos un ejemplo sencillo, si te pellizcas, por ejemplo, vas a sentir, ¿cierto? Vas a sentir dolor. Pero si recuerdas, por ejemplo, los 10 últimos minutos antes de entrar a la clase, ¿qué estabas haciendo o qué te pasó? Algo estás experimentando como para haber respondido a la pregunta que yo te puse. Por algo me pusiste que estás desganada, por algo me pusiste que estás agripada, por algo me pusiste que de alguna manera estás emocionada, por algo me pusiste que estás interesada, por algo me pusiste que estás feliz, por algo también me pusiste que de alguna manera estás animada, estás interesada, ¿sí? Todo eso está asociado a lo que estás experimentando en ese momento, ¿sí? Por eso me gusta mucho decir de las emociones que lo pensemos como esos sentimientos que uno experimenta, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud, algo adicional? Ok, ¿no? Perfecto. Entonces, muchas gracias, Luz Daniela. Antes de entrar netamente a lo que es nuestro tema, podemos nuevamente entrar al Menticore y en la siguiente lámina podemos visualizar la segunda pregunta que sí me gustaría que podamos responder, que también es súper sencilla. A ver, yo visualizo acá y les muestro lo que queremos ver.
Le pueden dar a la siguiente y la pregunta es esto. ¿Hemos escuchado el estado flow? Ahí responden si sí o si no. Sencillo. Ok, sí. Ah, 2 dice 5, ok. Victoria, si lo podemos poner al Mentimeter para más o menos ver cómo estamos dentro del salón. Ok. No, Magali me dice que no, ok. Roxana, no, ok. Vamos a otro que no conocen mucho el concepto, ok, sí. Ahí vamos 3. Alexander me dice que no, él no está creciendo, como 9. Ok, vamos 11 que no conocemos, ok. Rosana me dice que no, ok. Vamos 14 respuestas, a ver si llegamos. Juan Miguel me dices que no, ok. Ok, y vamos 14 que me dicen que no han escuchado un poco del estado flow, ok. Luis, Silvia me dice que eso está en buena onda, ok. Ok, ya superamos las 20 respuestas. Ok, entiendo que de alguna manera somos casi como 90. Si hablo del 20, estoy hablando casi del 30% de la gente que está escuchándome. Y de ese 30%, como que casi el 80%, un poquito más, no conocen el concepto. Ok, me queda claro. Cristian, sí, pero con diferente término. Ah, ok, si me puedes decir el término sería ideal. Ok, entonces veo que la mayoría no ha escuchado mucho el tema del estado flow, me queda claro. Yo no sé si alguno que me puso sí, me puede más o menos colocar un mensajito por ahí, Lian, de repente les abre el micrófono y más o menos me dicen qué es lo que conocen del estado flow. Cristian, tú que estás escribiendo me dices que sí lo conoces con un término diferente, ¿cuál es ese? Ah, el micro está abierto, ah, ok, gracias. Si alguien levanta la mano, porque hay una manito ahí. No. Diego, el flow es un estado de una sensación difícil de describir que implica estar sumergido en un momento de gran rendimiento que todo lo demás desaparece. Ajá. Ok. Bueno, vamos a empezar un poquito. El tema flow es un concepto que nosotros manejamos mucho dentro de psicología, es más, siempre se toca. Si de alguna manera lo trasladamos mucho al español, es flow, de alguna manera se maneja como fluir, o es ese estado donde tú realmente fluyes a un 100%, por decir así, si es que lo queremos asociar. Pero se conoce mucho con el tema flow, un poco de repente por cierta tendencia. ¿Sí? Cuando vamos a hablar del tema de flow, en la clase de hoy vamos a ver uno que para poder llegar a ese estado son 3 conceptos que hay que manejar muy bien. Uno, tienes que comprender tu inteligencia emocional. Es decir, tienes que saber de alguna manera identificar emoción. Eso de todas maneras. Como segundo, tienes que saber manejar tu mentalidad o el tema del mindset, como nosotros decimos. ¿Sí? Eso también es súper importante si uno quiere llegar a este estado. Y finalmente, pues vamos a descubrir realmente cuando uno está en estado flow. ¿Sí? A ver, como antes de entrar al concepto básicamente de lo que es el flow, sí me gustaría que más o menos reflexionemos un poco como esto para poder entender lo que es inteligencia emocional en sí, cómo esto nos lleva para el estado flow que estamos conversando. ¿Sí? ¿Alguna vez hemos estado en una situación en la que el comportamiento de otra persona te ha hecho reaccionar fuertemente?
Creo que todos hemos pasado por eso. Por ejemplo, yo estaba charlando con una amiga que yo tenía una reunión con ella, pero venía realmente molesta. Se sentía tanto la vibra de que realmente le había pasado algo. Entonces me decía, Girasol, realmente vengo súper molesta porque acabo de venir del banco y estaba haciendo la cola, que básicamente se quedó como una hora haciendo la cola, pero vino de pronto alguien y ¡fum! Se zampó la cola y hizo de alguna manera su transacción. O sea, no tuvo que esperar nada y tampoco era una persona que de alguna manera era adulta o tenía algún tipo de discapacidad. ¿No? Simplemente entró y lo atendieron. Entonces, en ese momento Girasol sentí una rabia porque todo el mundo también empezó un poco a llamar la atención y decir, oye, pero ¿por qué le están atendiendo? Pero al final lo atendieron. Entonces, ese tipo de experiencias de alguna manera genera mucho esa reacción fuerte, a eso me refiero. Marlene hoy día le pasó antes de conectarse. Ok, entonces hacemos un poco el recordar de alguna situación donde realmente uno ha reaccionado fuertemente, ya sea que de repente, no sé, estás a punto de tomar el bus para ir al trabajo o tomar el taxi o la movilidad y de pronto pasa algo y el bus te deja botado. La reacción que uno normalmente tiene no es que sonríe, ¿cierto? Normalmente uno se siente bastante molesto, puede estar frustrado, le puede dar cierta ira, pero uno en el cuerpo experimenta bastante sensación fuerte, ¿sí? ¿Por qué les coloco esto? Porque cuando nosotros tenemos ese tipo de experiencias, normalmente pensamos que el evento es lo que nos genera ese tipo de comportamiento o ese tipo de emoción o ese tema de reacción emocional o ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, yo puedo estar manejando y de pronto viene alguien y me choca. Y automáticamente el comportamiento que uno tiene es tocar el claxon como loca, porque realmente se siente frustrado, ¿cierto? Entonces, normalmente partimos de esa idea, pero esa idea es equivocada. No necesariamente el evento por sí solo nos va a generar esa reacción. Es algo que también hay que reflexionar, ¿sí? Sino cuál es el procesamiento. Ahí falta corregir un poco. Esta es la idea correcta. Cuando nos pasa un evento que nos genera ya sea una emoción fuerte o estrés, si lo quieres llamar Cristian, lo que pasa por nosotros es un tema de pensamientos y emociones que hace que yo tenga esa reacción emocional, o sea, que yo tenga ese comportamiento. Por ejemplo, en el caso de mi amiga que va para el banco y está haciendo la cola de una hora, esperando un poco hasta la transacción que necesita hacer, y viene esta persona que se cola y la atienden automáticamente, y el comportamiento que ella tiene realmente es bastante frustrante y de reclamo duro, en ese momento ella está reaccionando así. ¿Por qué? Porque por su cabeza está procesando automáticamente decir, oye, pero ¿qué tiene esta persona para que se cole? ¿Qué cólera? No está haciendo una hora de cola acá gastándose el tiempo por las puras. ¿O por qué? O sea, pues ya tiene corona y yo no. ¿Sí? Empieza un poco el tema de pensamiento y emoción. Y esa mezcla hace que de alguna manera uno reaccione de la forma como reacciona. Entonces, si nosotros hacemos un poco de reflexión con alguna situación similar que nos pueda pasar, no sé, sea antes de venir a la clase o sea durante el día, y uno se pone a reflexionar un poco en ese tema, hay que pensar que dentro de ti hay pensamientos y emociones que están haciendo que tú reacciones de esa manera. Cuando uno reacciona no es el evento en sí. Lo digo ¿por qué? Porque como psicóloga muchas veces alguien viene y me dice, Girasol, yo no tengo la menor idea por qué reacciona así. Sí, o sea, no sé, me pasó tanto que vine y ¡pum! Le tiré un palmazo. Es que también la otra persona tenía la culpa. No, no se trata de eso. Se trata de que entendamos que el proceso de la reacción emocional, o cuando hablamos de inteligencia emocional, tenemos tres procesos. El evento, tus pensamientos, emociones y el comportamiento que tú vas a mostrar o la reacción emocional que vas a mostrar en ese momento. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional para que nos pueda llevar a este estado flow, que de alguna manera es un estado que ayuda mucho, el primer paso es que tú tienes que reconocer tus emociones. Ese es el primer paso para que tú puedas construir tu inteligencia emocional. Si tú ignoras eso, al final no hay control sobre lo que estás pensando o sobre lo que estás sintiendo, como para que puedas dar una reacción de alguna manera que no sea desagradable para la otra persona o para ti mismo. ¿Sí? ¿Qué nos da este reconocimiento de emociones? Básicamente te da el control, cómo tú vas a actuar con los demás y cómo vas a ver el mundo que te rodea también. Eso también es muy importante.
Lo pongo en un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando uno está de repente emocionado porque el día de hoy de repente, no sé, está planificando algo, por ejemplo, yo estoy planificando de que toca llegar a la clase a las 6 de la tarde y mi día lo tengo que organizar sabiendo que no puedo responder nada de 6 hasta las 7:30 que termina la clase, ¿sí? Ya tengo planificado eso. Puedo tener un montón de cosas mientras yo pueda dar la clase, ¿sí? Pero si es que yo no tengo control sobre el tema de la emoción, que básicamente para mí es que estoy emocionada dando la clase, yo no puedo mostrarles de repente un poco la apertura que tengo en este momento, ¿sí? Si yo no tuviese eso y de alguna manera no reconozco el tipo de emoción, puede hacer que yo tenga reacciones que a ustedes les puede parecer desagradables también. En nuestro día a día pasa exactamente lo mismo. Si nosotros queremos dar una respuesta positiva hacia una situación, sea a nivel familiar, sea con un compañero, sea con un amigo, con la pareja, primero tienes que saber cómo te sientes, ¿sí? Ahora, por ahí alguno puede pasar por el otro lado y decir, ah, girasol, qué fácil, pero yo no tengo tiempo para pensar cómo me siento. O sea, a veces el evento se da en ese momento. O sea, por ejemplo, uno está manejando o uno de repente está yendo en el bus y de pronto pasa el evento automáticamente, ¿sí? Viene un bus por atrás y ¡fum! Lo choca, por ejemplo. Y uno reacciona de manera molesta porque va a llegar tarde al trabajo o a la cita o al colegio o a la universidad o al instituto, no sé. Pero uno no reacciona a eso. Pero un punto número uno, los eventos tú no lo controlas. El ejemplo más común que yo tengo, por ejemplo, en la oficina, cuando uno llega tarde, es, oye, pero ¿por qué llegaste tarde? Oye, mira, el tráfico estuvo espantoso, por eso llegué tarde. Entonces yo me acuerdo que un jefe me dijo, Girasol, pero algún momento tú vas a controlar el tráfico. ¿Algún momento has visto que el tráfico realmente para? Y yo le dije, claro, cuando uno está entre las 6 y las 7 de la mañana no hay mucho tráfico y todo fluye y uno llega temprano. Ah, ok. Pero no estás controlando el tráfico. Lo que estás controlando es que tienes que levantar un poquito más temprano. Y como ya sabes que entre las 6 y las 7 las cosas fluyen, ah, pues toca que estés para la oficina un poquito antes. ¿Sí? Si yo no reconozco esa emoción de responsabilidad o de accountability, como nosotros decimos en el mundo organizacional, no voy a poder controlar la emoción o la respuesta que yo pueda estar dando en ese momento. ¿Sí? Meche nos dice, personalmente manejo bien ello. Como psicóloga, músico, holística y deportista, me permite todo ello en conjunto vivir saludablemente emocionalmente. Ah, me parece perfecto, Meche. Un check para ti. Pero es muy importante pasar ese proceso. Ahora, los eventos pasan rápido y rápido, sí. Pero la inteligencia emocional, si tú la quieres desarrollar, la tienes que practicar. El único que tiene la respuesta a cómo va a reaccionar emocionalmente hacia un evento, eres tú. No lo va a hacer ninguna otra persona más que tú mismo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Otro punto como para poder llegar a un estado flow, o de alguna manera comentarles un poquito esto, es que manejemos un poco la mentalidad, o en este caso nuestro mindset, ¿sí? Eso también es muy, muy importante. Acá les pongo una escena, a ver qué les parece. Podemos de repente extrapolarlo a algo personal o más o menos lo transformo en algo personal que ustedes puedan poner, ¿sí? Imaginemos esta escena. Estás en el trabajo, ¿sí? Estás a punto de dirigirte a la reunión importante y resulta que un contrato que necesitas desesperadamente para firmar, ¡pum!, no lo encuentras. Desapareció de tu escritorio. Hay mucho en juego y necesitas ese documento para asegurar un acuerdo importante. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo primero que puede pasar por la cabeza en una situación parecida? Llegaste, tienes todo, tienes la reunión en ese momento, estás buscando el contrato y no hay, desapareció. Alexis dice frustración, ok. Desesperación. Desesperación, ok. Impotencia. Impotencia, ok. ¿Qué más? Estrés, ansiedad, Angustia, angustia, bien. ¿Qué más? Molestia. Molestia, ok. fastidio,
Fastidio, ok. Preocupación, miedo, ok. Enojado, molesto, ok. Estresado, ok. ¿Y qué pensamos en ese momento? Que me lo robaron o que se me perdió por algún folder. Ok, muy bien, Luz, que se lo robaron o se le perdonó algún folder, ok. Recordemos que la situación en la reunión es ese momento. O sea, tienes al cliente que te está esperando ahí simplemente para firmarte el contrato. Y Omar dice, ¿quién se lo llevó? Ok. ¿Qué más? ¿Qué es lo que uno piensa? Seamos honestos un poco, ¿no? O sea, con algo personal, ¿qué es lo que normalmente uno hace? Silvia dice que alguien le boicoteó, ok. Se traspapeló por ahí, ok. ¿Podría volver a imprimir? No, porque imaginemos que es un contrato que tienen firmas puestas ya de todos y solamente falta la firma de una persona que va a estar en la reunión donde tú estás yendo. Imagínate que está notariado y todo el tema. ¿Cómo se maneja el tema de los contratos? Que los olvidado en casa, ok. Observo a todos como sospechosos. Ok, Flor. Observa a todos como sospechosos, interesante. Alexander, tratas de tomar calma y recordar bien en dónde lo dejé. Ok. Recordemos que la reunión es es como que ahorita son las 5:33. La reunión era 5:30 y ya estás pasado de 3 minutos. Y tienes al cliente ahí, igual la persona importante esperándote ahí. Y simplemente vino a colocarte la firma. Trato de pensar si es que no le puse en otro lugar. Ok. Licenciada, buenas tardes. Hola, Freddy. Mira, a mí me ha pasado cuando vendía lotes y lo que yo he Ajá, hecho era, lotes acá son terrenos que se van a urbanizar para que construyas la casa, una casa. ajá. Cuando me ha pasado eso, he tratado de postergarlo. Me ha pasado casos en donde 2 o 3 han aceptado y ha habido casos en donde se han ido el cliente. Pero al final trato de averiguar si me han hecho algo y después trato de ser más cuidadoso. Pero generalmente trato de ser calmado, hasta me río. Y los demás Ajá. reaccionan como que esperan que reaccione enojado y no sé, me divierte ver su reacción. Nada más eso, licenciada. Ok. Luciana nos dice que bloquearon su usuario del sistema y demoré 2 días en desbloquear y perdí mucho tiempo. Ok. ¿Por qué yo les pongo esta situación? Porque regularmente, como ustedes dicen, es que uno siente emociones bastante pesadas, estrés, frustración, ¿sí? Pero tu cuerpo también experimenta cambios. No es que simplemente sea algo, oye, está la reunión y no encuentro el contrato y uno está en estado zen y no reacciona. Si somos totalmente transparentes, no pasa así. Cuando uno pierde un contrato, ¿qué es lo que uno hace? Se agarra la cabeza, le empieza a sudar algo, el corazón empieza a latir fuerte, empieza un poco el tema del bloqueo y automáticamente viene la cabeza, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo a mi jefe? ¿Sí? Normalmente en el mundo corporativo mucho depende de la relación que puedes tener con el jefe, pero a veces uno culpa al jefe y dice, oye, claro, es que él siempre me da simplemente 2 días para este contrato, que en realidad el deadline son 5 días y me esforcé 2 días, él tiene la culpa, ¿sí? O de repente alguien de la limpieza agarró y lo botó sin querer, porque ellos siempre hacen eso, no revisan, ¿sí? Uno automáticamente, la primera reacción que tiene es siempre algo pesado, y no solamente a nivel mente, sino también a nivel sentimiento. Y en ese momento, tú reaccionas. Para este ejemplo que yo les puse, por ejemplo, el resultado fue realmente algo exorbitante, porque vino la persona a la sala y dijo, ¿saben qué? Alguien me pilló el contrato y no tengo qué contrato que firmar. Así que lo siento. Entonces ya te imaginas tú en la sala que estás reunida, conversando, esperando, y viene la persona que iba a manejar la reunión, entra, abre la puerta y automáticamente explota. ¿Sí? Entonces, la sensación de uno que percibe ese tipo de reacción es algo bastante shock. Yo me refiero a ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque nuestro día a día o la tendencia que tenemos ahora, mucho depende también de la generación que somos. Antes, de alguna manera, las cosas agarraban cierto ritmo, pero ahora la tendencia básicamente es todo para ayer. Es decir, el tema de la velocidad o el mismo tiempo es bastante acelerado ahora, porque a veces yo hablo con personas y me cuentan y me dicen, Girasol, yo creo que
las 24 horas han robado 5 minutos, como dice la teoría de esto de los mayas, que en cierto tiempo de la vida o ciclo del tiempo nos robaron 5 minutos, porque realmente ya no siento el mediodía. O sea, salgo de mi casa a las 7 y parpadeo y ya es la 1 de la tarde y ya tengo que almorzar, ¿sí? Eso hace que emocionalmente también nuestras reacciones a veces sean bastante aceleradas. Mucho depende de dos temas que son importantes que hay que tener en cuenta. Uno son pensamientos y emociones, sí, pero dos, tiene que ver mucho cómo yo estoy manejando lo que yo estoy sintiendo. Por ejemplo, en el caso de la persona del ejemplo, era una persona que venía acumulando bastante tiempo. Venía acumulando que tenía mala relación con el jefe y no lo decía abiertamente. Venía acumulando de que realmente lo estaban presionando demasiado y que el tema del deadline ya no era 5, sino prácticamente se había convertido en 2 todo el tiempo. Venía que de alguna forma ya no estaba descansando bien. 4, pues tenía temas personales que tenía que manejar. Todo eso de alguna manera se juntó y pasó este evento que hizo explotar todos esos pensamientos que estaba escondiendo y todos esos sentimientos que también estaban escondiendo. Y lo explotó de repente en un momento que no debería. Y es algo que alguna vez nos ha pasado a nosotros. Si es que hacemos un poco de reflexión para atrás, hay situaciones, esta frase muy común que a veces yo siempre escucho, que es, oye, yo no tengo la menor idea por qué reaccioné así. Yo no soy una persona que grita. Yo no soy una persona que va y realmente reacciona de esa manera. Realmente me desconocí en ese momento. Sentí que no era yo. ¿Sí? Ese tipo de situaciones van ligadas, sí, siempre y cuando uno no fluye lo que está sintiendo en ese momento. Uno se da esa pausa que de alguna manera te permite fluir como para que las emociones, cuando te pase el evento, no te sientas tan cargado en ese momento, ¿sí? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Las personas que de alguna manera experimentan esto o hemos pasado por esto, dentro de la psicología se llama un concepto que se llama secuestro cognitivo. Es decir, que la forma en que piensas y procesas la información te ha causado una respuesta irracional. Sí, es un poco lo que de repente uno tiene que reflexionar. ¿Cuántos secuestros cognitivos he tenido? Porque tiene que ver mucho con mente. Sí, uno, porque al final lo que uno reacciona es lo que uno está haciendo, lo que uno está decidiendo hacer en ese momento. ¿Sí? A esto nosotros le llamamos secuestro cognitivo. Dime, Diego, no sé qué deseas explicar. Profesora, lo que acaba de pasar es el secuestro cognitivo, la forma en que piensan y procesar la información ha causado una respuesta irracional. O sea que es una respuesta irracional significa que no sabe lo que está diciendo de tu propia mente. Por ejemplo, cambias de opinión, que vas a hacer las cosas bien y a veces haces las cosas mal. Y acerca del contrato que usted dijo, nunca hay que firmar por gusto, siempre hay que leer, porque si no, te lo pueden quitar todo, toda la ligera. A eso se le llama secuestro cognitivo, profesora. Ah, qué pena, Diego, tu sonido no está muy bien. Si me lo puedes escribir, ¿qué diría? Porque no entendí mucho lo que me dijiste. Perdona, profesora, es mi micrófono, solamente que a usted sí lo escucho bien. Ah, ok. Diego, si me escribes un poco el mensajito que tú quieres dar como para poder aclarar la duda que puedas tener, yo encantada. Ok, Aldar, ¿podría poner otro ejemplo de secuestro cognitivo? Claro que sí. Por ejemplo, algo, si es que yo hablo mucho en el tema del trabajo, por ejemplo, es básicamente cuando un miembro de mi equipo, por ejemplo, estoy en una reunión one-to-one, que es un poco lo que yo tengo para hacer seguimiento de tareas, de pronto se para y me chanca la puerta, ¿sí? Cuando la persona de alguna manera ya es consciente, viene y te hace la charla o de repente uno busca para poder entender, oye, ¿qué fue lo que pasó? Empieza un poco la explicación, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de secuestro cognitivo es respuesta irracional, es decir, ese comportamiento que va a hacer que el evento que pueda estar pasando o la situación que tú tienes con la persona o con un grupo de personas, sobre todo es one to one. Imagínate que estás con un amigo, la familia o tu pareja y de pronto la persona se para y se va y te deja solo o te deja sola y es algo que a tu percepción dices, oye, ¿qué le pasó? ¿Sí?
porque no es una respuesta que tú estás esperando, porque normalmente cuando uno charla con alguien, lo que espera es que la charla fluya, ¿cierto? Pero si de un momento a otro yo me paro y me voy en plena charla, algo está pasando, ¿sí? Diego, a ver, ¿qué me pones? La respuesta es que pienso que hay que pensar en no hacer cosas malas, siempre hay que hacer las cosas bien. Por ejemplo, si tu jefe te pide firmar el contrato de tu casa, te lo quitas, siempre hay que leer. Creo que nos estamos yendo a un extremo, no, pero sí, me queda claro. El ejemplo que yo puse básicamente es un contexto de trabajo, ¿sí? Un contrato, un documento o algo que vas a presentar, no sé, algo más concreto, básicamente. No tiene que ver un poco con lo otro. Eso es solo para aclarar, Diego. ¿Sí? A eso llamamos secuestro cognitivo, lo que uno experimenta. Cuando uno básicamente se responde la pregunta, oye, no tengo la menor idea por qué reaccioné así. ¿Sí? Eso es. No sé si les Licenciada, ha quedado un poco más claro. licenciada, disculpe, una pregunta. ¿El secuestro cognitivo es cuando reaccionas emocionalmente? ¿La persona se da cuenta o lo hace inconscientemente sin darse cuenta? Es una pregunta, no sé. A ver, en nosotros como personas, que es un poco, si recordamos a la parte de acá, nosotros somos esto. Cuando uno reacciona, una cosa es que te des cuenta en el momento que de repente reaccionaste irracionalmente. Pero nosotros como seres humanos tienes estas fases. Tienes el evento, tienes los pensamientos y emociones y tienes el comportamiento. El proceso de darse cuenta es un proceso que es a posteriori, porque necesitas un poco un tiempo de reflexión, ¿sí? Entonces siempre hay que Entonces, pensar en estas tres, digamos que en estos tres procesos. entonces, como que secuestro cognitivo reacciona emocionalmente, se deja llevar por la emoción, no se da cuenta y como que vas viendo su actitud, su comportamiento, ¿no? Se parece Exacto. algo inconsciente, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado personas que... Inconsciente no tanto, porque si no, no sería un secuestro cognitivo. subconsciente, disculpe la palabra, Ajá. subconscientemente. O sea, que lo hace sin darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, alguien que le gusta y no va a reaccionar normal y tú ves sus gestos e inconscientemente, sin controlarse, como que mira bonito, habla bonito, reacciona bonito y después le pregunta, oye, ¿no que no te gustaba? No, no me gusta, pero ha hecho cosas, ha mirado y ha hablado de una forma subconscientemente que no se ha dado cuenta y que no controlaba eso. Como que a eso me refería. Ok, exactamente, sí, a eso me refiero. Profesora, Ok. profesora, Dime, profesora, ¿me escucha? te escucho, Diego, pero se escucha con un eco al fondo. O sea, no entiendo mucho. Bueno, profesora, bueno, al secreto cognitivo también se le conoce como el secuestro mental, nada más. O sea, ¿qué significa? Una inteligencia emocional seguramente que ya no conoces términos de emociones, sentimientos o tu estado de ánimo. Pues es importante conocer la diferencia de uno a otros, ya que tienen una duración diferente. Como la emoción dura por segundo hasta una serie de minutos, en el sentimiento puede durar cuántas horas, un par de días, y por último la duración de un estado de ánimo es mucho más mayor. Sí, mucho depende, lo poco que entendí, mucho depende de los eventos, chicos. O sea, hay que tener en cuenta el evento. No es lo mismo el ejemplo que yo les pongo del contrato dentro de la oficina, que puede ser un evento mucho más grande o un evento pequeño. Sí, mucho depende de eso. Pero de que esto nos pasa, nos pasa. Es esa reacción que uno tiene y dice, oye, ¿qué fue lo que pasó? Sí, hay que tener en cuenta mucho en eso. Y hay que aprender de alguna manera a sobrellevarlo, porque cuando uno maneja mucho lo que es inteligencia emocional, si tú no aprendes un poco a darte cuenta de que ese comportamiento irracional o esa respuesta irracional la tienes que corregir o manejar mejor en una situación o en un evento futuro, no vamos a avanzar, ¿sí? Básicamente nos sucede esto, y es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos mucho de secuestro cognitivo. El tema del desencadenante. Si nosotros vemos el evento, dentro del evento tiene que haber un evento desencadenante o algo desencadenante, que ahora les voy a comentar de qué se trata, ¿sí? Porque no se trata solo del evento en sí, sino tiene que haber un punto impulsor que automáticamente hace que tú explotes, por decir así. En el caso del ejemplo que yo les mostré, el desencadenante es la ausencia del contrato, ¿sí?
No está el contrato y en ese momento las emociones que saltan es lo que nosotros describimos, que es básicamente frustración, ansiedad, no sé, depresión, ira, molestia, desesperación, etcétera, lo que automáticamente genera esta respuesta emocional, perdón, esta respuesta irracional que nosotros llamamos, ¿sí? Más o menos va por ese lado. Ahora ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre un evento y lo que desencadena que yo reaccione de esa manera? ¿Sí? Ese es el procesamiento que nos toca hacer. ¿Qué hizo que yo reaccionara de esa manera? Ok, el contrato no estaba en ese momento. Ok, entonces empiezo a tomar algunas acciones. Como por ejemplo, alguien por ahí que puso, para la próxima reunión o para la próxima experiencia que tú tengas, ya sabes que de repente el contrato lo tienes que colocar en un sobre, bajo el escritorio con una nota, o sea que lo dejes en el portafolio, o sea que revises un día anterior de que efectivamente el contrato esté en un lugar antes de que tú puedas entrar a la reunión al día siguiente. Si yo llego a identificar ese desencadenante, pues ya puedo empezar a trabajar en que no me vuelva a pasar respuestas irracionales en situaciones futuras, ¿sí? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora ustedes dirán, Girasol, ¿pero qué es un desencadenante? ¿Qué creen que es un desencadenante? Como Cuando que, un problema se sale de control, Un problema que sale de control, ok. como que se desata una cadena, como que se desespera, algo así. Ok, José nos pone que es la gota que rebalsó el vaso, ok. Si Una nosotros, ruptura, una ruptura, ok, es lo que origina una situación, ok. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el ejemplo que yo les puse, el desencadenante es el contrato, la ausencia del contrato. Si nosotros pensamos en experiencias personales, por ejemplo, de la última situación que de repente tuvimos una respuesta irracional y ponemos a recordar la situación y analizamos y decimos, oye, ¿qué fue lo que desencadenó que yo reaccionara de esta forma? ¿Tenemos la opción de poder identificarlo o no? Origino, provoca un suceso, ok. Porque son dos cosas muy diferentes. En el caso del evento es tener una reunión importante con un cliente donde va a estar mi jefe, donde yo necesito llevar el contrato para que se firme y se cierre y todos felices y contentos. Ese es el evento. Es como el problema. Es como el problema, ok. Hecho estresante. el desencadenante puede ser la manera como uno ha reaccionado. No, eso sí ya sería la respuesta en sí, Flor. Cuando hablamos de Ok, desencadenante, gracias. estamos hablando de eventos o cosas que suceden que hace que tú te sientas y pienses de una manera que no es útil. ¿Sí? Por ejemplo, si yo recopilo nuevamente la experiencia que vemos en la compañía, de esta persona que no encuentra el contrato, entonces, ¿cuál es el desencadenante? No encontró el contrato. Y en ese momento se sintió frustrado y reaccionó abriendo la reunión con un mensaje de decir, no hay contrato, no hay firma. ¿Sí? Entonces, el desencadenante es eso, es ese evento o esa cosa que hace, que pasa, que de alguna manera uno reacciona de una manera que no es útil o de una manera irracional, llamémoslo así. Entonces, cuando nos pasan ese tipo de eventos, hay que identificar el desencadenante, que puede ser una sola cosa de un evento, sí, puede ser uno, dos, tres cosas, sí, pero mi sugerencia es que identifiquen uno. Tienen que tener la suficiente reflexión y por eso uno se tiene que tomar el tiempo con uno mismo y decir, oye, ¿qué fue lo que desencadenó que yo reaccionara de esta manera? Por ejemplo, en el caso mío, de mi colaborador que vino y se fue, prácticamente chancando la puerta, el desencadenante que pasó de la reunión básicamente era porque sabía que yo le iba a comunicar en la reunión de que no me iba a liderar el proyecto que él quería. ¿Sí?
pero era algo que yo ya me entendí una vez que me senté con él a charlar abiertamente y de alguna manera tener toda la apertura del mundo y decir, oye, ¿qué fue lo que pasó? Porque una reacción así, que hay que verlo también mucho con quienes de alguna manera ven la respuesta irracional, es, en mi caso, por ejemplo, yo que trabajo con gente, me queda claro eso, porque he vivido experiencias de todo tipo también. Y estoy en un contexto de compañía donde la política que se tiene es que de alguna manera toca escuchar y solucionar los temas. Y yo conozco a la persona y sé que es muy bueno. Entonces, algo le tuvo que pasar como para reaccionar a eso, pero digamos que tengo todo un historial de la persona y sé perfectamente. Y puedo yo darle la opción de la apertura, pero no siempre es así. Porque recordemos que para respuestas irracionales, a veces tu interlocutor o la persona que está al otro lado no te conoce lo suficiente y la respuesta que también puede hacer es no volver a hablarte. O en la situación que yo les comento, básicamente yo lo puedo retirar de la compañía. ¿Sí? Entonces, la otra tema que también, perdón, el otro tema que también hay que tener en cuenta es ver, saber con qué personas también uno cuando hace este tema de reflexión y dice, oye, estoy reaccionando así con gente nueva que yo conozco porque, en fin, no los voy a volver a ver nunca más, así que no cuenta. Tampoco es así, porque al final, sea que conozcas o sea que no conozcas a la persona, quien está aprendiendo a manejar sus emociones eres tú, no la otra persona. Porque si tú no te tomas ese tiempo de evitar un poco de repente estos secuestros cognitivos, que es un poco lo que nosotros decimos, va a llegar un momento en que cada vez que pase ese evento o ese desencadenante, vas a reaccionar de la misma manera. Entonces está en nosotros el tema de la decisión y decir, oye, realmente ya no lo quiero hacer. Pero eso parte de quién? De mí. Y es algo que también hay que empezar a manejar porque el tema de las emociones o el tema de la inteligencia emocional, o cuando hablamos mucho, a trabajar mucho el tema del mindset, implica tiempo de ti para ti. Básicamente, no es una receta que tú lees algo y ya se hace automáticamente hoy. No, es un proceso. Y a mí me gusta mucho hablar de tema futuro, porque al final el evento que tú estás reflexionando es un evento que ya pasó, es un evento que tú no vas a poder cambiar. No vas a poder cambiar la sensación de frustración que sentiste en ese momento o la percepción que de repente tuvo tu público al momento de la reacción que tuviste. Eso no lo vas a poder cambiar en ese momento. Lo que sí puedes cambiar es que en una situación futura las personas vean de que tú no vas a reaccionar de esa manera. Es eso lo que también hay que tener en cuenta. Por eso el tema de reflexión o este tiempo es muy importante. ¿Sí? Ok. Licenciada, Dime, Freddy. disculpe, ya entendí. Desencadenante es el momento que te hace enojar, es la persona que te hace enojar o son las palabras de la persona que te hace enojar, ¿correcto? Depende del evento que tienes, efectivamente sí. Bueno, por ejemplo, usted explica de esa persona que no le dio el proyecto, su respuesta en usted no desencadenó nada, ¿no? ¿Usted cuándo considera cuando las reacciones ya son incontrolables? ¿Usted cuándo considera cuando ya debería, no sé, como tener como una terapia psicológica? Cuando ya no lo puedes hacer por ti solo. O le ha tocado personas que usted le recomienda, como que tú con tus reacciones ya necesitas terapia porque a veces una persona puede decir muchas cosas, ¿no? Pero en el fondo como que tiene traumas que nunca ha superado y como que esos traumas subconscientemente lo manifiestan, no sé, en el trabajo, en la calle, en sus amistades, esas cosas. ¿Le toca alguna vez? Sí, claro, he tenido un montón de personas que yo conozco que vienen y me dicen, Girasol, yo no sé por qué, si voy al psicólogo o no voy al psicólogo, no estoy segura. Básicamente yo les hago la pregunta sencilla, ¿puedes controlarlo? O sea, realmente, no sé, has tenido un evento uno, perfecto, tomaste la reflexión y ya está, te ha vuelto a pasar el evento, has vuelto a reaccionar así, oye, No, creo que sí, o no, 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 perfecto. no, pero usted le ha tocado casos que en el trabajo usted ha recomendado personas porque no se controlan, no se controlaban, han necesitado y usted ha dicho, mira, tú necesitas sí o sí terapia psicológica. ¿Y qué ha sido su reacción? ¿Han aceptado esos casos?
En el trabajo es diferente, porque en el trabajo lo que yo trabajo mucho con los líderes de la organización o con las personas que tienen un cargo que sabes que eres responsable de un equipo de trabajo. Tú tienes que tener eso. O sea, la situación que yo les planteé, por ejemplo, es tú lo vives una sola vez. Tú no lo puedes ver dos veces. Ah, Porque estás correcto. hablando de Ya entiendo. Como trabajas con líderes, yo asumo que son personas recontra estables emocionalmente en muchos aspectos. Ya entendí, entrenan mucho en licenciado. eso. Muchas gracias. Vale, entrenan mucho en eso. Hay que entrenar, por eso les digo, el tema de la inteligencia emocional lo tiene que practicar. Si tú no lo practicas, no entrenas, al final no funciona. No es algo que te viene automáticamente. ¿Y cómo haces el entrenamiento? Con tiempos de reflexión. Por ejemplo, les hago una pregunta súper sencilla, que de repente les voy a dejar la guía ahí con Lian, que tengo como un cuestionario que por ahí puede ayudar, porque es una tarea nuestra. Por ejemplo, si pensamos de acá 6 meses atrás, o ahorita estamos como que 16 de noviembre, ¿sí? Si nosotros pensamos todos los eventos desencadenantes que hemos tenido de acá 6 meses, es decir, en noviembre, en octubre, en septiembre, en agosto, en julio, agosto, septiembre, noviembre, hasta junio. ¿Cómo uno empieza a medir eso? Hay emociones que has experimentado, ¿cierto? Entonces, si uno se toma el tiempo y empieza a escribir y decir, a ver, ¿cuáles han sido los eventos desencadenantes que yo he tenido en los últimos 6 meses? Ah, mira, ese día que fui a hacer la cola para pagar en el banco y alguien se coló. O ese día que estaba haciendo la cola para comprar algo y de pronto olvidé la tarjeta y no tenía con qué pagar. O ese día que de repente reunión importante y llegué tarde. O ese día que de repente justo me había planificado todo y resulta que el carro que me estaba llevando se malogró. ¿Sí? Hay sensaciones y emociones que hemos estado experimentando durante los últimos 6 meses. También ha habido pensamientos que nosotros hemos estado teniendo durante estos últimos 6 meses. ¿Sí? Si nosotros nos tomamos el tiempo de agarrar una hoja en blanco y empezar a reflexionar sobre eso, y uno empieza a escribir, claro, honestamente, porque recuerda que la reflexión es contigo. Si tú te quieres mentir a ti mismo, también lo puedes hacer, pero no es la idea y así no funciona. Y tampoco es compartir, ¿no? Entonces, uno tiene que ser totalmente transparente con uno cuando uno hace este tipo de ejercicios. Porque al final, a quien estás intentando mejorar, a quien estás intentando darle emociones que de repente hagan que tengas menos comportamientos irracionales, eres tú. Entonces, si tú quieres de alguna manera seguir desarrollando, seguir interactuando favorablemente con la gente o con esa persona que realmente te interesa, pues el trabajo lo tienes que hacer tú y de manera honesta. ¿Sí? Eso es muy importante porque si no, no funciona. Eso es algo importante que también hay que tenerlo en claro. Ok, entonces hasta acá ya aprendimos que para el tema del flow, que es un estado que nosotros llamamos en psicología, que ahora yo les doy el concepto, es que tienes que manejar inteligencia emocional, sí. Que tienes que manejar tu mindset o los pensamientos que tienes, sí. ¿Vale? Eso es súper importante. Creo que alguien está utilizando mucho el tema de un apoyo bastante fuerte. Ok. Entonces, en psicología o en general, porque de alguna manera dentro del mundo corporativo se utiliza mucho también esto, porque es una corriente bastante interesante que tiene el mundo, por decir así, porque la tendencia de ahora siempre es buscar este equilibrio emocional y cognitivo, por decir así, para evitar tener respuestas irracionales a futuro. Cuando hablamos de flow, estamos hablando de una práctica, de participar en una actividad que requiere concentración y las distracciones simplemente se desvanecen en el fondo. Si resumimos esto, básicamente es cuando una persona está totalmente inmersa en una actividad. Ahora ustedes me dirán, Girasol, pero ¿cómo pasa eso? Por ejemplo, a mí me pasa cuando yo estoy desarrollando un tema que a mí me apasiona, que es el tema de recursos humanos. Cuando estoy haciendo un proyecto para presentar, por ejemplo, un programa que involucre mucho lo que es trabajo con líderes, yo puedo empezar a las 7 de la mañana u 8 de la mañana, un sábado,
y realmente me focalizo en eso y todo fluye. Y me olvido absolutamente todo lo que está alrededor. Sea que alguien me esté haciendo ruido, sea alguien que esté sonando el tema del beep del celular, sea alguien que me esté llamando, sí, pero no, es simplemente esa conexión que existe entre lo que yo estoy haciendo y básicamente mi persona, y fluyes, y pierdes la noción automáticamente del tiempo. Miro el reloj y digo, wow, ya son las 5 de la tarde, y no me da hambre, no me da nada. Pero es algo productivo que yo vengo y la sensación que tienes al final es bastante gratificante. Exactamente, estás bastante enfocada en tu quehacer. Y es algo que nosotros en algún momento lo hemos experimentado, de manera pequeña, de manera grande, en situaciones personales, en la organización. Hay diferentes teorías un poco en qué momento uno establece el tema del flow, que también para esto hay bastantes corrientes, pero todos concuerdan en que realmente en ese momento donde tú estás inmerso en una actividad. Se puede decir algo en que estás entretenida con algo que te gusta. También hay una corriente acerca de eso, Silvia, efectivamente. ¿Quién no ha pasado por esa experiencia? A ver, levántenme un check de la manito, si alguna vez ha tenido una vez esa experiencia de que realmente uno y realmente se siente gratificante porque estás inmerso, realmente lo estás haciendo. ¿Sí? Ok, veo. Voy a buscar un video que dura como 4 minutos. Porque A tennis player wins her second straight set, feeling like she can predict her opponent's next move. A musician works to master a chord progression unfazed by mistakes as he repeatedly plays the same 4 bars. A scientist fails to notice her morning alarm blare from the next room, having analyzed data through the night. While each of these people is immersed in a different activity, requiring specific skills and knowledge sets, all 3 are experiencing what is known as flow, a unique mental state of effortless engagement. And while you may not be a scientist or professional athlete, anyone can find flow. This is a good thing, as those who more frequently experience flow report higher levels of positive emotions, creativity, and feelings of accomplishment. Further, research has linked it to increased productivity, enhanced learning, and academic achievement. But what exactly is flow? And how can we find it in our daily lives? Flow is more than just concentrating or paying attention. Psychologists go so far as to define flow as an altered state of consciousness, with several defining features. First, those in flow tend to feel so effortlessly engaged in a task that time seems to fly by. They are not easily distracted. In contrast with cycles of procrastination, when it can feel impossible to start an activity, during flow, it can feel difficult to stop. Flow also tends to diminish feelings of worry or self-judgment, in turn fostering creativity. And people report experiencing a sense of oneness with what they're doing, allowing for peak performance. Further, brain imaging studies have shown that flow is accompanied by changes in neural activity, notably in regions that play a role in attention, self-awareness, and self-consciousness. Despite decades of research, many questions still remain. How do the brains of those in flow compare to those in other states of consciousness, like meditation? Does flow arising from physical activities like sports recruit the same brain areas as more mental tasks like writing or math? And scientists are still working to understand why certain activities are more likely to elicit flow than others.
While we don't know for sure, there are several theories. For example, people more often report finding flow when doing things they find intrinsically motivating, meaning activities they find purpose, meaning, or enjoyment in. This may include participating in a favorite hobby, but also tackling gratifying assignments at work, studying topics you find interesting, or even completing satisfying chores. Likewise, it may be more difficult to find flow in tasks you do only because you have to, not because you want to. Other research suggests balancing personal skill level with the activity's challenge is key for finding flow. In other words, if a task is too easy, you may get distracted or feel bored. If it's too challenging, you may become discouraged. The classically mesmerizing game of Tetris, for example, keeps skill challenge levels in balance by increasing the fall speed of blocks as players get better at the game. Still, other studies suggest that it's most important that activities have clear goals and allow you to assess your progress along the way. For example, practicing a song allows you to gauge your performance with each note. This also may be why people find flow when playing games of chance, even though those games don't require skill. Moment-to-moment feedback may be enough to motivate deep engagement. While no single protocol can guarantee flow, there are steps you can take to increase your chances. Find a quiet environment, free from distracting noises or devices. Break your tasks into small, specific segments that are easy to track and learn from. Set clear end goals that are challenging but not frustratingly so. If you find the task to be tedious, set additional parameters to up the stakes. For example, when cleaning your dishes, attempt to finish them all in a certain amount of time. When running, try to keep pace with the beat of a song. Most importantly, and perhaps most frustratingly, don't focus too much on reaching flow. That sort of distraction might just prevent you from finding it. Hola chicos, espero que el video les haya dado más percepción acerca del tema que estamos tratando el día de hoy. Aunque hice con el otro video. Entonces, pudimos escuchar el video, por ahí creo que alguien abrió su micrófono como que quitó un poquito el estado flow que de repente estábamos buscando, ¿no? Pero más o menos el video nos da a entender mucho de cuando nosotros hablamos del estado flow, ¿cierto? A ver, chicos, si yo pregunto más o menos qué fue lo que entendieron del video que vieron. Que son Igual. como actividades que te hacen fluir, como que te relajan y producen concentración y satisfacción al realizarlo. Ok, Luz, muchas gracias. ¿Qué más? Yo entendí que cuando una persona hace algo como que le gusta, le apasiona, como que es más fácil que fluya, que lo haga y que logre hacerlo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué más? O sea, lo que puede llevar un gran talento. Muy bien. O el fútbol, profesora. Ajá, sí, es algo importante. Profesora, que puede ser peligroso si no lo sabes controlar. Normalmente los estados flow son positivos. Es lo que te hace sentir como en la cima, alcanzar lo que más te apasiona. Esto, buena victoria. O lo que dice Silvia, disfruta haciendo algo que te gusta, efectivamente. Y Omar, no es bueno enfocarse en conseguir el flow porque quizá no lleguemos a alcanzarlo. Eso te lo pone al final del video porque es como que tiene que ser algo natural, ¿sí? Porque al final uno va en eso y se estresa y al final como que no llegas en eso y esto genera distracción. Básicamente a eso se refiere el tema del vídeo.
Ujú, También es la actitud positiva que uno tiene que quiere llegar a la meta, ¿no? Poner todo su exacto, 100% y la actitud y así exactamente. planificar, ¿no? Lo que quiere hacer uno. Ujú, perfecto, María Teresa, muchas gracias. Listo. Cuando hablamos de estado flow, que de alguna manera es un poco el tema, como lo que dicen, básicamente es que lo que nosotros recomendamos es que te focalices en lo que eres bueno y lo capitalices o de alguna manera lo demuestres. Por ejemplo, alguien habló el tema del fútbol, por ejemplo, yo que soy fanática un poco de la Champions y a nivel jugadores, pues me gusta mucho Ronaldo. No soy anti-Messi, por si acaso. Ronaldo me gusta mucho porque tiene un talento con la pelota, ¿sí? Pero él tiene estados flow donde de alguna manera ha desarrollado todo ese potencial que tiene. Y tiene situaciones donde realmente, si tú en algún momento tienes chance de verle un partido, o si vemos, por ejemplo, cuando jugaba en la Juventus y se hizo ese gol de Chalaca que hasta ahora nadie lo puede repetir, uno tiene que llegar a ese momento. Es cuando uno entrevista a Ronaldo después de que hace ese gol y ves la reacción de toda la gente, porque tenía ese estadio lleno completamente, la reacción de toda la gente que está viendo el partido, sea en la televisión o sea en ese momento, es bastante gratificante. Entonces, para él, cuando le hacen la entrevista y le dicen, oye, ¿cómo te sentiste al momento de hacer ese gol de Chalaca? Él dijo, básicamente yo no lo tenía pensado hacer. Simplemente lo que yo hice fue conectar. Alguien me pasó la pelota y en mi cabeza automáticamente pasó porque no lo hago de Chalaca. Y lo hizo. Pero claro, él entrenaba de alguna manera ese tipo de gol. No es algo que le nació en el momento y ya está. Por eso si vemos un poco en el video, los estados flow, mucho depende que tú lo puedes asociar a la música, lo puedes asociar al deporte, lo puedes asociar al trabajo, lo puedes asociar al hobby, lo puedes asociar hasta el tema de los juegos, ¿sí? Que de repente por ahí causa un poco el tema de confusión. No es una adicción, o si lo vemos así, es un estado realmente donde tú te sientes realmente realizado, sea en una cosa pequeña o sea en una cosa grande. Entonces, a nivel psicología, nosotros, o al menos lo que yo siempre digo es focalízate en lo que eres bueno y capitaliza eso. En el mundo corporativo, ¿cómo yo lo traslado? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho trabajador en la empresa y vienen y me dicen, Girasol, pero yo no sé lo que soy buena. Y nosotros tenemos evaluaciones de desempeño, ¿sí? A través de competencias. Entonces, medimos 5 competencias. Todo depende mucho de los cargos que uno tiene en la empresa. Pero de esos 5, si ves que te rankearon 2, ¿sí? Tú tienes que focalizarte en esos 2. Yo no soy mucho de la perspectiva de que, oye, pero los otros 3 también los tengo que desarrollar. No, para mí no es así. Para mí es que los otros 3 tú los tienes que controlar para que esas 2 cosas en lo que realmente eres bueno, no los descuides. Es como Ronaldo o como un futbolista de que, por ejemplo, Ronaldo es delantero. Y sabemos que los goles, el 90% lo tienes que hacer con los pies, ¿sí? Entonces, lo que yo entreno del cuerpo y lo que no voy a dejar de darles mayor fuerza va a ser en eso, en entrenar las piernas y hacer gol de pie, ya sea con el izquierdo o con el derecho. Ahora, no quita que yo no entrene para hacer cabecita, pero si es que yo no soy bueno haciendo con eso, no me voy a gastar el tiempo tratando de hacer goles de cabeza o ser bueno haciendo goles de cabeza. Si ya tengo el talento de hacerlo con los pies. No sé si me dejo entender. Entonces, cuando uno hace las cosas así, avanza mucho. Entonces, por eso uno tiene que entender y focalizarse en lo que realmente es bueno. Entonces, los estados flow te dan esas alertas. Tú tienes que empezar a identificar y ver qué situación hace realmente que tú estés fluyendo. Porque si tú fluyes, los resultados son muy buenos, porque estás dando algo positivo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Hay que identificar y focalizarse realmente en lo que eres bueno, porque todos tenemos algo bueno, solamente que le tienes que sacar brillo. Solamente que a veces lo que está alrededor, en lo que de repente uno desea o en lo que uno debería hacer o quisiera hacer o desea hacer, es lo que nos distrae un poco a veces, ¿sí? Me hace mucha música, canta, trabajo como psicóloga deportista y asesora deportista. Ah, qué interesante. Yo siempre quise trabajar con el tema de deportistas, pero no me di chance de eso. Por ahí que charlamos y me cuentas un poco las experiencias que tienes.
Cuando hablamos mucho del estado flow y hacemos un poco de research, normalmente nos muestran este modelo de acá, ¿sí? Hablamos de las habilidades, es decir, el nivel de habilidades que tú tienes comparado un poco qué tan desafiante es el evento. Entonces, normalmente cuando de alguna manera tu habilidad es pequeña o está como que en un nivel bajo y el evento es bajo, normalmente uno se siente apático. O sea, no es el estado flow de que, no sé, de repente hoy día lo que soy buena, por ejemplo, a mí me gusta nadar mucho, ¿sí? Pero me van a hacer nadar simplemente 5 minutos. No eso, no llego a mi estado flow. ¿Sí? Porque tiene que ser mucho más desafiante de que pueda nadar 60 minutos, por ejemplo, sin descansar. Eso para mí es un desafío alto y mi habilidad también está en un nivel alto. ¿Por qué? Porque yo nado todo 3 veces por semana o 4 veces por semana. Entonces, la práctica la tengo de manera constante. Entonces, eso me lleva a un estado flow. Porque para mí el desafío es alto y mi habilidad también es alta. Entonces, hace que de alguna manera esa sensación de desconexión total, como me gusta decirlo a mí, llegue. Entonces, eso también hay que manejarlo porque el modelo es así. Cuando tú estás en algo bajito, con lo otro bajo, al final es apático. ¿Sí? Por eso en el video te dicen, a veces es frustrante que tú busques estados flow. El mensaje no es eso. No es que busques tu estado flow, no. Es que descubras en qué situaciones realmente te desconectas y eres realmente buena. ¿Sí? Eso es muy importante porque el flow viene de manera natural. Es algo que a veces uno lo hace hasta sin pensar, porque si uno lee algún tema, de repente busca un poco de research también, sea en internet o en los libros, te van a poner ese concepto, que es un estado que viene natural, a veces sin pensar, es algo que está en el momento, porque es algo que fluye. Lo llevas tan a un nivel que realmente hasta tú mismo te sorprendes, ¿sí? Como dice Mitch, fluye. Hagámoslo un poco con el ejemplo del agua, ¿sí? El agua fluye, porque es un estado que realmente se adapta a la forma donde tú puedas echar el agua o puedas echar de alguna manera utilizar el agua, se va a adaptar, sea que le pongas obstáculos, sea la forma que tú imagines, el agua se adapta, ¿cierto? Básicamente, estamos como que en niveles medios, viene también el tema del boring, viene un poco el tema de tristeza, o a veces cuando tienes como que la habilidad menor y tienes el challenge alto, es ansiedad. Por ejemplo, acá me pueden pedir un ejemplo, puede decir Girasol, ¿por eso pasa? Sí. Si yo lo veo con el tema de natación, por ejemplo, que son las personas que están en el primer carril, que una amiga recién está empezando a nadar, me dice Girasol, pero yo no soy buena para nadar, porque me dan este carril que yo tengo que hacer 25 metros nadando, o sea, no puedo, no avanzo, me siento muy ansiosa. ¿Por qué? Porque no es hábil para nadar, todavía no está aprendiendo a nadar, ¿sí? Pero tiene el desafío bastante alto, porque tienes que nadar los 25 metros, ¿sí? Entonces, es un proceso. Entonces, es parte de, ¿sí? Entonces, normalmente el estado flow es cuando realmente tu habilidad está en un nivel alto, es decir, descubres en lo que realmente eres bueno, y el challenge también es mucho más alto para ti. Cuando esas dos cosas conectan, es que realmente estás en un estado flow, ¿sí? Es paso a paso, efectivamente, es todo un proceso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Existen un montón, pero a mí me gusta resaltar mucho algo concreto, de repente con la experiencia que yo tengo. Básicamente es que llevas tu nivel de rendimiento al máximo, es lo que al menos a mí me emociona más. Realmente lo llevas a un nivel top y es un nivel que va avanzando, 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 ¿sí? Y ayuda que deseas a lograr más. Efectivamente, por ejemplo, si yo les cuento un poco la experiencia que yo tengo con la natación, yo empecé nadando, sí, nado todos los días 1 hora, pero empecé nadando sin descansar 10 minutos y luego paraba, ¿sí? Pero ahora ya no. O sea, ahora realmente nado sin parar casi como 40 minutos. Realmente le doy de brazo, de espalda o de acuerdo a lo que dice el instructor, etc. Pero lo vas haciendo, pero ahora lo quiero seguir más. Por ejemplo, mi próximo desafío es aprender a nadar como estilo mariposa, que es algo que recién estoy aprendiendo, ¿sí? Pero te lleva a esa sensación gratificante de verlo, ¿sí? Otro es que te regala una experiencia mental positiva. Por ejemplo, en mi caso, nadar me relaja mucho. Cuando tengo un día pesado o realmente
las cosas están confluyendo como no me gustaría. Cuando yo nado, absolutamente todo fluye. Y cuando yo estoy nadando, me estoy poniendo a pensar un poco en las cosas que toca hacer o en esas cosas que de repente me están dando cierto obstáculo para seguir fluyendo, pero me relaja, ¿sí? Y hace que de alguna manera salga con una idea un poco más positiva para poder resolver algún tema puntual que yo pueda tener. Porque realmente es gratificante cuando uno descubre realmente ese tipo de cosas que te lleva al estado flow. Y lo otro que también es importante es que disminuye desencadenantes emocionales. Cuando uno practica constantemente esto, las reacciones de alguna manera irracionales que uno tiene a nivel emocional disminuyen, porque te permite dar, si nosotros recordamos la clase pasada, una de las claves para que uno pueda controlar emoción es que tú interfieras tus pensamientos. En ese momento que tú estás teniendo la situación de poder reaccionar, tienes que saber controlar el pensamiento y emoción en ese momento. Tienes que interrumpirlo, ¿cierto? Como para que de alguna manera tu respuesta emocional no sea tan irracional. Entonces, por eso es que ayuda mucho en el tema de disminuir todos estos desencadenantes emocionales, ¿no? Entonces, lo que yo les sugiero es que más o menos hagamos esa práctica, busquemos, encontremos la forma, porque es algo que uno sí realmente disfruta. Y bueno, de alguna forma ayuda mucho, sobre todo en tema de interacción con los demás, y a nivel a conocerse uno mismo también ayuda un montón. ¿Sí? Bueno, chicos, eso es todo lo que yo les puedo comentar ahora. Por aquí nos queda 5 minutos, por si quieren hacer alguna pregunta, algo adicional que quieran comentar. No sé qué les ha parecido la información que les regalé el día de hoy. Si toca mejorar algo, yo encantada de escuchar. Mientras más crítica pueda tener, yo avanzo mucho más. No sé si alguien quiere preguntar, comentar algo. Hasta luego. Bueno, primero que nada agradecer, es mi primera clase que estoy acá, muy interesante, me encantó el flow, voy a practicarlo, le agradezco mucho, muy interesante su clase, gracias. Muchas gracias, Flor. Sí, profesora, es mi primera vez que estoy ahí recibiendo clases virtuales con usted desde la clase Flow. Nunca había recibido un tema tan largo. Muchas gracias, Diego, también para ti. Eso sí suena muy interesante, la verdad. Muchas gracias, qué bueno, espero que el interés siga para la siguiente sesión. Julia, tú levantaste la mano, cuéntame. Oh, ahí creo que se me mal, no sé, veo manitas, veo como Julia levantada la mano, con María Teresa de la Cruz, Marta también que tiene levantada la mano, si pueden participar normal, porque me parece que tienen los micrófonos abiertos. Muy interesante y aparte que nos enseñas a ser creativas, a lograr nuestra meta y no hacer nuestros, ¿no? Ya vamos a acabar el año y hacer nuestro presupuesto, planificación, qué vamos a planificar, qué vamos a hacer y a dónde queremos lograr. Y ser optimistas. Gracias, Miss. Muchas gracias, María Teresa, a ti también. Sí, buenas noches. Hola, Hilda. Quisiera hacerle una pregunta, Miss. Yo soy profesora en educación primaria acá en Perú y me gustaría saber si esto del flow podría aplicarlo con mis alumnos y si la institución me priva de hacerlo. O sea, no sabía qué era el flow en realidad, pero sí lo están haciendo. Ahora, si la institución no lo permite, ¿cómo podría yo explicar ello al director o al coordinador? Hilda, yo te sugiero lo siguiente, que el flow lo trabajes primero contigo. Tú tienes que experimentarlo, o sea, tú tienes que vivirlo, porque el tema del flow no es como un taller como el día de hoy. Yo lo dicto porque de alguna manera lo pasé por eso, porque no es un tema de concepto, es un tema de una práctica. Entonces, si tú realmente quieres ver los conceptos, va a ayudar mucho más si tú lo practicas, porque créeme que al final el resultado con tus pequeños, si tú eres educadora de primaria, lo vas a poder medir con ellos, porque al final de repente tú puedes tener una propuesta y decir, de repente, no sé, de mi 100% de niños, tengo como que el 20%
que a veces, no sé, me desencadenan ciertas situaciones que hacen que yo me ponga muy rígida al enseñar o de repente levante un poquito la voz y no quiero eso, ¿sí? Entonces utilizo el estado flow para poder mejorar y de repente ya no de mis, no sé, 20 niños que tengo, ya tengo 15 que realmente pues están haciendo que de repente yo esté un poco más ligera al momento de enseñar o que de alguna manera las cosas que de repente nos pasan mucho en el día a día, sobre todo cuando uno es educador, es un challenge bastante fuerte, yo pueda controlar eso y pueda realmente llegar a un estado flow en mi clase. Yo te lo pongo el challenge primero para ti, antes de poder de alguna manera enseñar al resto. Si ya tú lo experimentas, no es necesario que edites un taller o hablemos de esto, sino tú lo puedes de alguna manera enseñar desde tu experiencia. Y decir, oye, mira, a mí llegar a estados flow es lo que me está ayudando mucho a desenvolverme mejor o de alguna manera a controlar mejor y realmente a que encuentre estado flow al momento de enseñar las clases, por decir así. Te lo sugiero más así. Marta, trabajaré en mi flow. Ok. Silvia, sí, suena mucho a canción también. Flow. Ok. Había una serie que se llama La Reina del Flow. Mira tú no. Ahora lo busco para saber de qué se trata. Qué interesante. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? No sé si María Teresa te aclaré la duda. A José. Ok, interesante. Marta creo que sigue teniendo la mano levantada. Marta, yo no sé si gustas decir algo. Creo que ya comentó. María Teresa también tiene la mano levantada. ¿Quién más tiene la mano levantada acá? Muchas gracias, Teresa. Ok. Delia, el ejercicio que yo recomiendo cuando uno de alguna manera empieza con esto es el tema de la reflexión. Es algo que de repente yo le voy a dejar la guía al día, como para que más o menos ustedes lo puedan manejar, que básicamente es esto, que es un tiempo que uno tiene para poder identificar desencadenantes que ha tenido los últimos 6 meses y uno empieza a anotarse en el computador o al menos a mí sí me gusta escribir mucho, me parece mucho más relajante. ¿Qué emociones has experimentado? ¿Qué tipo de pensamientos has tenido los últimos 6 meses? Básicamente es una autoevaluación tuya. Hay un pequeño cuestionario que puede ayudar mucho para eso, que ahora yo se lo paso al día para que se los pueda compartir y puedan hacer ese. ¿Va? Muchas gracias, Cristian. Ok, chicos. El flow, aparte de ser actividades naturalmente que te apasionen y tú fluyes, dijo que era algo más. Luz Daniela, básicamente el flow se puede dar en cualquier situación, o sea en un hobby, sea en un tema del trabajo, sea en un tema de algo que realmente te apasiona, que es, por ejemplo, lo vemos en el tema de los músicos o los deportistas profesionales o científicos o alguien que es experto en un tema, por ejemplo, pero se adapta básicamente a todo. En concreto para mí es que descubras realmente en qué eres bueno y realmente experimentes estados flow en esa, digamos, en ese talento que puedas tener de manera natural en todo sentido. Las actividades son de alguna manera lo que te permite llegar al estado flow. Lo importante es descubrirlo efectivamente. Y es sencillo. Prácticamente para mí, para descubrir en lo que realmente uno es bueno o uno está pasando por estados flow es hazte una autorreflexión y realmente mira qué cosas literalmente te sacan del mundo exterior. Y es algo que realmente estás tú y lo que estás experimentando en ese momento con la actividad que puedas estar haciendo. Conmigo, por ejemplo, me pasa con la natación. Pero uno ha pasado por eso. Cuando uno pierde la noción del tiempo, realmente se siente gratificante y cuando termina dice, wow, estuve como que realmente, ojo que tiene que ser algo productivo, o sea, algo que te permita crecer. ¿Sí? Eso es muy importante. Ok, chicos, entonces ya estamos en las 7:31, por ahí que les robé un minuto más. Entonces, bueno,
yo doy por finalizada la clase. Los veo el día sábado, que tenemos la tercera sesión, como para poder cerrar esta semana.